Bienvenidos a todos. Sabemos que hay personas conectadas, se irán conectando. Este horario principalmente son personas de España, Europa, y hay también bastantes de Brasil. Hoy a estas horas, allí son las 15 horas de un día laborable, pues no es muy bueno, pero finalmente este es el horario. Vemos que hay personas de España, tenemos también de Brasil, tenemos hasta de Suecia, de Inglaterra, de Suiza, y bueno, Dios bendiga por estar aquí. Sabemos también de Ecuador, de Paraguay, que son horas un poco malas, también habrá gente conectada. Bien, nos gustaría mucho cumplir el horario, y el horario previsto es terminar todo sobre las 11:30 por ahí. Ay, perdón, las 9:30. Sería 1 hora y media máximo. Vale, entonces a mí me toca hacer la presentación. Hoy cumple 3 años que tomó forma legal una idea, un proyecto que nació hace 6 años, en el 2017, con una intuición de que la creencia en la existencia de un ser que creó todas las cosas no es algo que dependa de la fe, en un sentido de la fe como aquello que uno usa para explicar cosas incomprensibles, ¿no? El Dios de las lagunas, que algunos críticos dicen, ¿no? Es decir, cuando tú una cosa no sabes explicar, dices que es Dios, ¿no? Los antiguos, por ejemplo, los griegos, llamaban, había el Dios del relámpago, ¿no? El Dios del relámpago, pues para ellos era un Dios. El día que se explicó que el relámpago había una carga electromagnética, etcétera, etcétera, pues se acabó el Dios del relámpago, ¿no? Entonces Dios no es aquello que no podemos explicar, ni la creencia en Dios se basa en la fe, y eso es la primera intuición que teníamos, sino se basa en la ciencia, entendiendo ciencia por la verificación con observaciones y con pruebas, con evidencias de la realidad que nos rodea. Porque la realidad que nos rodea es una, no son dos. Entonces, esa realidad tiene sentido lógicamente, intelectualmente, racionalmente. Tiene sentido haber sido creado de la nada. Tiene sentido, es racional, es intelectualmente correcto, por un lado. Y por otro lado, la creencia en Dios es algo que depende de una fe como una cosa poética, una cosa sin sustancia. Esta era la intuición, que la verdadera ciencia nos iba a conducir necesariamente a la convicción de que existe un Dios verdadero. Y esto, hace 3 años, se formó la Asociación Internacional Science Litsugot. Hoy, 18 de septiembre del 2020, hoy cumple 3 años. Aprovechando esta oportunidad, queríamos ampliarlo a otros amigos, conocidos, incluso personas que creen en la existencia de Dios desde puntos diferentes, como puede ser una visión católica o una visión, diríamos, evangélica o protestante, o una versión cristiana en un sentido estricto, ¿no? Y personas agnósticas o ateas, porque nuestro diálogo no se basa en una creencia, porque cuando uno dice, bueno, por ejemplo, yo he visto un ángel, ¿no? Dice, vale, pues tú has visto un ángel y los demás no. Es una cosa que no se puede argumentar. Pero cuando nosotros hablamos de la existencia de Dios, no se trata de esto. No es un fantasma, sino que es algo que la propia ciencia nos determina que es sensato, que es coherente y que no hay otra forma de interpretar la realidad. Esta era nuestra intuición hace 6 años. Hace 3 años empezamos a trabajar más en serio, y ahora que hemos trabajado un poco más, pues en esos 3 pisos, si habéis visto la presentación, esta argumentación tiene 3 partes. Después lo explicamos un poco más. Agradecemos nosotros, todos el equipo, agradecemos también a algunos científicos, médicos, doctores, oftalmólogos,
diabetólogos, otros tipos de doctores que nos dan un soporte, diríamos, científico, que es importante para un trabajo como el nuestro. Agradecemos también a todos los que apoyan con los grupos de trabajo, de traducciones. Elisandro, que es el secretario, os lo va a explicar ahora mejor, pero mi papel era agradeceros a todos el apoyo, el trabajo, y aquellos que pues nos seguís en las redes, ponéis el like, que nosotros nunca lo pedimos. A mí personalmente no me gusta ver un vídeo que la persona te está diciendo pon un like y me parece, no sé, dicen los expertos que es necesario, pero para mí es una cosa muy, muy tonta. Pero bueno, entonces, pero los que ponéis like está bien. Y entonces yo voy a pasar no sé si me olvido alguna cosa del protocolo, pero básicamente era esto. Agradecer a algunas personas que no creéis en Dios y estáis aquí, nos parece muy, muy bonito y el diálogo a mí me apasiona, a mí me apasiona a dialogar y hablar, y a nosotros, a Tiago, que después lo vais a ver, y a Isil también, que somos el consejo de redacción. Nos apasiona el diálogo, la conversación, y siempre nos enriquece. Paso la palabra a Elisandro Cardoso, que es el secretario. Saludos, queridos colaboradores, socios, amigos aquí presentes. Science Leads to God es una asociación compuesta por personas con formación en diferentes áreas de conocimiento y todos reunidos con el mismo objetivo de exponer, afirmar que la verdadera ciencia conduce a Dios. Entonces, os hemos preparado hoy para esta asamblea una serie de cosas. Esperemos que os guste. Vale, la junta directiva está compuesta del presidente Josep Massó, secretario Lisandro Cardozo y tesorero Edson Aparecido Soterio do Nascimento. Tenemos también gerente Shaziana Alves, el equipo de producción, desarrollo y mantenimiento Juan José, redes sociales Carolina Feliciano, edición de vídeos William Ribeiro, firmación e iluminación Ana Caroline. Luego el consejo editorial Tiago Ferreira, Esi Raffiner, Fabre y José Massó Carreras. Comité científico, la doctora Javiera Pérez Anker, Rosana Roberto, doctor Eurípides Silveira, doctor Nilton Franzón y también Francisco Samaniego, doctor en medicina. Especialistas externos, Antonio Martínez, Alejandro García, Santiago Esguaín, Ramón Gómez y Antonio Espinosa. También tenemos los socios honorarios, Marcos Everly, Adalto Lorenzo. Ahora vamos a ver los colaboradores, la parte de traducción de textos, el idioma portugués, Vivian Felipe Mateus, francés, Stephanie Melo, Juliana, y el catalán, Sena Serrano, Marc Carbonero, de Igualada, y Daniel Cortés. Traducción, corrección de texto, italiano, Maravina Troni, Gabriele Mantova, Gabriela Di Belvedere, griego, Dani Papa Stefano, y lenguas eslavas, Romón Polinovitz. Japonés, Makoto Kanashiro, Masanobu Yamada. Y luego los vocales en español, Marta Mazo, Juan José, Juan Antonio Monsesolé, Ángel, Fernando Prieto, Eliciano Cardoso, Elisandro Cardoso. Voces en portugués, Kaline Fernández, Douglas, Elisandro, Carolina, Anne Caroline, Guillermo y William. Voces en francés, Stephanie, Charles. Voces en inglés, Marcelo Samuel Pérez. Voces en alemán, Marcos Coutinho, Isabel da Silva. Y la parte de sonidos, música, Paolo Troni, Eduardo Felipe, Guillermo Oliveira. Vale, pues sin vosotros esos 3 años serían imposibles. Entonces, todos esos colaboradores juntamente a los que no están directamente implicados, pero nos ayudan con la divulgación de los materiales, de los vídeos, todo la parte de las redes sociales, en la propagación. Os agradecemos a todos. Esto sin vosotros no sería posible haber llegado hasta aquí.
Ahora pasaremos la palabra a nuestra colaboradora Carolina Feliciano para hablar un poquito de los trabajos realizados hasta el video. Olá, boa tarde para quem é do Brasil, buenas noches para quem é aqui da Europa. Meu nome é Carolina. Como já foi apresentado, minha colaboração em esse projeto é na área das redes sociais. E antes de ensinar-vos as estatísticas em nosso canal de YouTube, os mostrarei um vídeo pequeno, de um pequeno resumo, muito resumido, de nosso trabalho em estes anos. Muitos de vosotros já conheceis nossa trajetória, pero vemos que há muita gente nova também. Então, se pode passar no vídeo, por favor. Hoje muitas pessoas não sabem de onde elas vêm e também não sabem para onde elas vão. Você tem isso claro? Sabem d'on venim? Què és la ciència? El darwinisme està demostrat? No decorrer da vida, fazemos ou ouvimos perguntas que às vezes nos incomodam. A dúvida e a certeza parecem estar próximas da nossa jornada. Como dizia Benjamin Constant, sou demasiado cético para ser incrédulo. Porque questionar a veracidade histórica de Jesus de Nazaré não tem base nenhuma. ¿Es posible que algo tan destructivo como las mutaciones aleatorias puedan explicar la existencia de todos los seres vivos? And logically, the human race should be devolving, not evolving. Basically, the human race is degenerating. The human genome is rusting out like a car. Eu tenho PhD em Química Orgânica e pós-doutorado pela Universidade de Stanford. Fiz parte do grupo de um homem que ganharia o Prêmio Nobel em Química. Cosa es la versión que tú puedes haber visto en una película o en un telediario, por la tele o incluso en un libro escolar, universitario, revistas, periódicos, etc. Una cosa es esto que está filtrado por una mente occidental y otra cosa es tú situarte allí medio y ver tú las cosas y juzgar tú las cosas y tú mismo hacer una valoración de las cosas. Dios no nos obliga a amarle. Él nos deja escoger, nos ha hecho libres. Mire, mi animal de poder es un león. ¿Un león? Sí, el león de la tribu de Judá que nunca perdió una batalla. Un león, el león de la tribu de Judá. Yo me quedé ahí sorprendido pensando, el león de la tribu de Judá. Y nunca perdió una batalla. Hoy no tendremos tiempo de verlo en detalle. Con la ayuda de Dios, hoy solo iniciamos este nuevo proyecto llamado El Dios de la Biblia. Contamos contigo para su difusión. Como vosotros viram, isso foi pequenito resumo de todos os vídeos que já hicimos em esses 3 anos. Pero agora quero ensinar pouquinho de como está sendo o progresso de las visualizações, de todo dentro do canal de YouTube. Como podeis ver, em primeiro piso, que é o SLG, que foi o primeiro canal desses 3 anos que estamos. Então, vocês vão ver que ele está pouquinho em comparação, pouquinho a mais, porque foi o primeiro canal que abrimos. De 2017, começou com 2 vídeos, e tivemos ali, ano passado, hasta 24 vídeos. E este ano, 4, de momento, né, todavia não acabou o ano. O segundo piso, que quem é Deus, 2021 foi o que abriu o canal, com 2 vídeos.
Ano passado, com 16, e agora, desde esse momento, 7 vídeos. E terceiro piso, que o Deus da Bíblia, ou o Deus da Bíblia, foi aberto ano passado com 4 vídeos, e esse ano já estamos com o dobro de vídeo. E em relação de total de vídeos por ano, em los 3 pisos, 2017 começou com SLR com 2 vídeos, ano passado, 2022, com 44 vídeos em total, e esse ano, 19. Essas são as visualizações. Do primeiro canal, temos 26, um pouquinho mais de 26 mil, quinhentos, quase 9 mil visualizações, e o Deus da Bíblia, um pouquinho mais ali de 4.500. E de subscritos, que creio que todos estão, não? Em SLR, 631 temos hasta agora, quinhentos, 346, e o Deus da Bíblia, que foi aberto ano passado, 119. Carolina, tú como experta en redes sociales, podías decir aquello de dar Dejar like, su like, suscríbete. comparte los vídeos y suscríbete nuestro canal. Agradeço vuestra atenção e agora passo a Juan José, que é nuestro experto de equipe de producción. Vamos a dejarlo de experto, por lo menos no me considero experto en nada. Aprendí de todo y maestro de nada, como se suele decir aquí en España. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también. Quiero aprovechar ya, mi nombre es Juan José Íñigo. Siempre me ha gustado el tema de la informática, los equipos y demás. Y para mí, la verdad, es un placer pertenecer a este gran proyecto, a este maravilloso proyecto, porque la verdad, desde el primer punto, desde que lo conocí, he tenido la oportunidad de poder trabajar con ellos, he ayudado en diferentes ramas, llevo con ellos desde el 2011. Y he ayudado empecé grabando algunos audios, corrigiendo algunos textos en español, etcétera, etcétera. Con la edición de audios. Ahora también estamos empezando con la producción de vídeo, que llevamos ya desde junio formando un equipo, intentando aprender a trabajar juntos, aprendiendo el programa, que la verdad muchos de nosotros tampoco lo conocíamos, o sea, es un proceso de aprendizaje, es un proceso maravilloso con un equipo estupendo que siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a colaborar y no hay horas en el día. O sea, necesitas cualquier duda y siempre, así que animo si alguien quiere ayudar en cualquier aspecto, ya sea a través de materiales, a través de ideas, quien quiera traducir, corregir audios. Estamos abiertos a todo y si no sabe manejar algo, se le enseña. O sea, siempre hay bastante amor y bastante paciencia en este campo. Ahora sí, quiero aprovechar para pasar ya a las estadísticas de la página web. La página web se inició en 2016 como proyecto. Fue evolucionando, tuvimos también un periodo de pandemia donde se dio prioridad a los vídeos. La verdad, el tema de la página web, como es un poquito más técnico, sí es verdad que cuesta un poquito más. Más tampoco es difícil, ¿eh? Yo empecé con la página web en enero del 2023. También me gustaría agradecer a unos colaboradores que tuvimos desde Suiza, que hicieron las traducciones en inglés. También tuvimos una colaboradora portuguesa, que tengo entendido que vive en Alemania con la traducción en portugués. Bueno, yo soy de habla hispana, no entiendo el portugués, no hablo portugués, pero si alguien quiere ayudar en el aspecto portugués, se puede poner en contacto con nosotros, que yo estaría encantado y agradecido. Aquí ya termina mi presentación y voy a dar paso otra vez a nuestro querido secretario. Gracias, Juan José. Damos secuencia a la asamblea. Ahora con el punto 3, los nuevos proyectos, los próximos trabajos que tenemos. El primer piso, ¿vale? Que es la base de donde hemos iniciado el proyecto.
tenemos próximos vídeos que se están trabajando. El Big Bang conduce a Dios. También tenemos los dinosaurios conducen a Dios. Otro vídeo que estamos ahí trabajando. Los idiomas conducen a Dios. Más proyectos, más trabajos. Las células conducen a Dios. Los homínidos conducen a Dios. Y la Eva mitocondrial. Y también el Adán cromosómico Y. En el segundo piso, que es la parte que se titula ¿Quién es ese Dios? Tenemos también proyectos en pauta como ¿por qué el diseñador inteligente es el Dios de la Biblia? Testimonios, Joseph 15:16, la continuación de aquella serie que muchos ya conocéis. Testimonio Juanito 3, una serie también nueva, y la continuación de ella. Testimonio masón, testimonio musulmán, serie metáforas, diálogo de los bebés en la barriga de su madre, el color azul en la cueva de color rojo. Son proyectos que tenemos ahí en pauta y también pronto lo tendremos preparado. Tercer piso se llama Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia. Y es también proyectos que vienen como ¿por qué los judíos no creyeron en el Mesías anunciado? Luego está la serie cronológica del Nuevo Testamento, son 30 vídeos. Y la serie Combatiendo las Doctrinas Protestantes. El cristiano no es pecador, el pecado para la muerte y el calvinismo. Y también considerando un buen número que tenemos ahora mismo de socios, colaboradores que están aquí presentes en la asamblea. Vale, entonces daremos paso a la palabra a nuestro tesorero, Edson Aparecido Soterio, que os va a hablar sobre los números de la asociación hasta el día de hoy. Adelante, Edson. Edson, si tienes algún problema. Perdona, es que me he olvidado de encender el micrófono. Buenas tardes a todos, boa tarde para os brasileiros que estão agora mesmo conectados com nós outros. É um prazer estar aqui, uma vez mais, em esta assembleia. É um trabalho que hemos iniciado já há quase 3 anos. Muito feliz por ser junto com o José e outros colaboradores do passado, dos fundadores deste projeto. Então, teremos bastante alegria de poder estar aqui. Pero a mim me toca falar de cifras, verdade? Me toca falar de dinheiro, então vamos comentar um pouquinho. Damos graças a Deus porque todo este projeto, sem a colaboração, sem o patrocínio dos colaboradores, não seria possível, verdade? Porque todo isto, por detrás, há um custo. Há custo com hosting, servidores, páginas de plataformas de imagens, de vídeos. Então, todo isto não é grátis, todo isto tem um custo. Então, damos as graças a todos os colaboradores, os patrocinadores que têm nos ajudado com as colaborações, através de Patreon, através da plataforma também Pioneer, que desde aí os recursos vêm para que o projeto possa seguir adelante. Então, se a Associação Internacional SAIS Leads to Good, resultados financeiros da associação está em dólar, porque Patreon é uma plataforma que está ubicada em Estados Unidos, então, todas as colaborações, o câmbio se transforma em dólar. Então, se temos o estado de resultados financeiros de 2022, ingressos, donações e patrocínios. Graças a Deus, o ano passado, Deus preparou 2.204,08 euros. Gastos, serviços digitais. Estes gastos incluem os gastos de edições de vídeos e serviços de redes sociais, gasto domínios e servidores hosting e gasto edição sítio web.
Então, os colaboradores, os presentes, podem dar conta que foi um gasto total de 1.307 euros com 59 cêntimos, que foi o total de gasto com estes serviços digitais. Também, como já dizia antes, o gasto de subscrições Evanto, que é uma plataforma onde conseguimos as imagens, os vídeos, porque muitas das vezes temos que ter a licença destas imagens e destes vídeos, porque não podemos ir aí por Google e correr uma imagem e postar na página web ou nos vídeos. Então, temos totalmente autorizado todos os materiais que utilizamos com licença de uso. E gastos financeiros, taxa de mantenimento, é onde a plataforma nos concede receber estes pagos, que é um gasto financeiro de Pioneer, e é uma taxa anual de 29 euros, 95 cêntimos. Então, um total neto que quedou o ano passado de 866 euros, 54 cêntimos. Se vocês podem dar conta em balanços financeiros anteriores, desde que começamos, 2019, tivemos aí um saldo positivo de 177,99 cêntimos. 2020, 116 euros e 21 cêntimos. E 2021, 196 euros, 9 cêntimos. E dezembro de 2022, quedamos com um saldo positivo de 866 euros, 54 cêntimos. Também hicimos um balanço preliminar do ano de 2023. Se pode adelantar, por favor? Então, em 2023, tivemos aí este resultado hasta o mês de agosto agora. A caixa de dezembro de 2022 foi de 866 euros, 54 cêntimos. Ingressos, donações e patrocínio, hasta o presente momento de 729,40 cêntimos. E tivemos um gasto de serviços digitais de 1.056 euros e 83 cêntimos, com gasto de edições de vídeos e serviços de redes sociais. E gasto também com a plataforma esta de Evanto, onde conseguimos as imagens dos vídeos, de 234 euros, 49 cêntimos. E uma transferência a uma conta que Deus preparou, que conseguimos abrir para a associação, porque muitas das vezes as pessoas querem fazer uma transferência, fazer uma donação, um patrocínio, e não têm muito contato com o Patreon ou com estas plataformas, que é mais difícil. Então, se com uma conta bancária, queda mais fácil, porque tendo o número da conta, queda mais fácil para fazer um patrocínio. E o patrocínio, a nós outros, dá igual o valor. O importante é saber que tem a intenção de colaborar com este projeto maravilhoso, verdade? Então, se temos aí uma transferência de Patreon desde a conta Pioneer de 266,11 cêntimos para a conta do banco. Ahorita mesmo eu he dicho euros, mas não é euro, vale? Como já dizíamos antes, é dólar, uma correção. Então, quando eu pronunciei euro, estava equivocado, é em dólar. Todos estes valores são em dólares. Então, se tivemos um total neto hasta agosto, é o saldo que temos, tanto em el banco, como na plataforma Patreon, como em Pioneer, temos um saldo neto de 38 dólares, com 61 cêntimos. E colaboradores, todos que estão presentes, temos muita necessidade, não só de colaboração com nossos serviços, com nossas vistas em os vídeos, participar na rede social. Necessitamos de colaboração para que o projeto possa seguir adelante, porque todo isto tem custo. As plataformas, e aqui está o balanço para comprovar que estes custos estão aí. Então, de minha parte, seria esta a apresentação do balanço, dos resultados financeiros que temos. Sabendo, então, que temos um saldo de 38 dólares em caixa. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Edson. Seguimos
entonces daremos paso ahora a la presentación. Bueno, acabamos de ver la presentación del balance económico y ahora tenemos que aprobarlo, ¿vale? Ahora que hemos presentado a los socios, los colaboradores, las cuentas de la asociación del año 2022 y agosto del 23, si estáis todos de acuerdo con esas cuentas que fueron presentadas, por favor, escribir en el chat, sí, estoy de acuerdo. Entonces, daremos por aprobada esos números financieros. Daremos algunos segundos o algún minuto para que todos podáis manifestar también vuestro voto. Vale, gracias a todos. Y también, por estatuto, los cargos de la junta directiva se renuevan a cada 3 años. Entonces, si hoy celebramos el cumpleaños, el tercer cumpleaños de la asociación, nos toca también renovar los cargos de la junta directiva, antes ya presentados, que son la presidencia Josep Massó, secretario Lisandro Cardoso y tesorero Edson Aparecido Soterio do Nascimento. Si estáis de acuerdo y aprobáis la reelección de esos cargos de la junta directiva por 3 años más, también, por favor, manifestar vuestra opinión en el chat diciendo si estoy de acuerdo o no. Muy bien, muchas gracias. Veo que estáis todos bastante, estáis participando entonces en esta votación y por lo que estamos observando, se está aprobando de forma bastante unánime. Bien, pues entonces ha aprobado las cuentas financieras y también he hecho la reelección de los cargos de la Junta. Daremos paso a una ponencia por parte de nuestro presidente, Josep Massó, que nos va a hablar sobre el telescopio James Webb, que conduce a Dios. Doy algunos conceptos simples, pero hay otros que no son tanto, ¿vale? Yo intentaré ser bastante, me voy a ceñir al PDF, no me gusta, pero si no me ciño al PDF, pues el tiempo se nos va. Entonces, esta es la pretensión, digamos, en estos 15 minutos, intentar ayudaros a pensar sobre el telescopio espacial James Webb, que en realidad nos demuestra la existencia de Dios. Es decir, en realidad nos demuestra la inviabilidad del Big Bang, ¿no? Bien, me ciño al PDF. La ciencia observa la realidad y saca conclusiones. Eso es la ciencia. La fe consiste en creer en aquello que no vemos y en lo que esperamos. Creer en la existencia de Dios es un acto científico. No es un acto de fe, eso es lo que estamos trabajando ya un tiempo en ese sentido. ¿Pero por qué? Vamos allá, esta PDF tiene 7 puntos, este sería el primero. El proceso natural va cuesta abajo. Lo natural en esta vida, en este mundo, en este universo en general, es que las cosas, pues, lógicamente caen, ¿no? Es una cosa natural. En la Tierra caen en un sentido no solamente físico, sino que se desgastan. Por ejemplo, el tiempo, las lluvias, el viento va erosionando las rocas, los terremotos pues van abriendo grandes zanjas, van cambiando la geografía, destruyen las ciudades, ¿no? Y, bueno, un hecho común en la naturaleza, que es la muerte, que es algo que claramente va hacia abajo.
En el cielo observamos meteoros, observamos relámpagos, tormentas, huracanes, podríamos hablar de tsunamis que serían en el mar, pero dentro de este campo son cosas destructivas, todas ellas. En nuestro cuerpo, pues, tenemos enfermedades, desgaste de los huesos y de nuestros órganos es una cosa, digamos, objetivamente y científica, y la muerte que en principio nos espera a todos. Es decir, lo complejo tiende a simplificarse. Y esto lo podemos explicar con leyes simples de la física. Leyes, al decir ley, estamos hablando de algo muy refrendado, ¿no? No es una teoría simple, como la teoría de la evolución, que es una teoría, sino una ley. Una ley es cuando la teoría pasó a ley universal, todos concuerdan, ¿no? La ley de la gravedad nos dice que los objetos caen, ¿no? ¿Vale? Tenemos una bola aquí, si no hay nada que lo sustenta, la bola caerá. A no ser que una fuerza actúe, ¿vale? Una fuerza, la marcamos aquí en azul porque es algo, diríamos, extra, ¿no? La ley de la inercia es otra ley que nos dice que lo que está parado permanece parado. Es así, ¿no? También lo que está en movimiento rectilíneo, etcétera, pero nos centramos solo aquí, ¿no? Está parado a no ser que haya una fuerza, ¿no? Si tú vienes y le das una patada a la pelota, pues la pelota se irá, ¿no? Lógico. La segunda ley de la termodinámica, de la física, muy interesante, muy importante, que en realidad engloba todo el universo, nos dice que todo sistema organizado se desorganiza con el tiempo. Es decir, no hay en la naturaleza, no es científico decir lo contrario. Decir que una cosa desorganizada, con el tiempo se va organizando. Por ejemplo, nosotros podemos tener estas bolas, las hemos organizado, las hemos montado, pero la tendencia natural pasará más o menos tiempo, depende de diversos factores, pero la tendencia natural es que esto se irá desmoronando. A no ser que haya una inteligencia, aquí no hablamos de fuerza, hablamos de inteligencia, una inteligencia que pudiera volver a colocar esto en su lugar. Bien, muy bien. Hasta aquí el punto 1. El proceso sobrenatural va cuesta arriba, no va cuesta abajo. Sobrenatural es algo que, por decirlo así, contradice o va en sentido contrario del movimiento descendiente de la naturaleza. Es un movimiento sobrenatural, un movimiento creativo. Nosotros creemos que no hay manera de que no sea si no actúa un Dios, pero vamos a explicar un poco más. Esto sería no lo normal, porque la vida en realidad es sobrenatural. La vida sí que en sí muestra una evolución. Por ejemplo, un huevo tarda 21 días para formarse un pollito, no son ni 20 ni 22. Es tremendo, es una cosa. Hay un vídeo de un huevo que alguien filmó desde dentro. Yo me acuerdo cuando lo vi, lloré, porque es espectacular. Era los 21 días filmados muy rápido. Y si queréis os mando el vídeo, os mando el link. Una cosa espectacular, cómo se puede formar. Aquí vemos una evolución, pero vemos una evolución que no es natural, sino que hay un programa que en realidad como programa es sobrenatural. Otro programa, por ejemplo, el de la oruga, que forma una crisálida, que después, ¿verdad?, tiene un proceso espectacularísimo. En fin, no me voy a detener en nada porque si no el tiempo se nos va. Si os interesa podemos seguir otro día. Se convierte en una mariposa, ¿vale? Los renacuajos, que es una palabra muy rara, sé que para los brasileños, renacuajos creo que se llama girino, que es un bicho muy feo, casi una cosa que está en el agua, que por un proceso también de metamorfosis, un proceso evolutivo en realidad, pero programado, no natural, forma las ranas. Otra cosa espectacular es que una vaca pues produce leche, ¿no? Aquí sí que hay una producción, o unas semillas hacen unos brotes que acaban siendo árboles. Unas flores de estos árboles que acaban siendo frutos. Todo esto son procesos
que alguien dirá, pero son procesos físicos. No son procesos físicos, son procesos biológicos. Y bio significa vida. Y aquí entonces nos plantea el problema. Vale, por ejemplo, esta almendra, ¿de dónde vino? De una flor. ¿Y de dónde vino la flor? Pues de una semilla que fue plantada. ¿Y de dónde viene la semilla? De un árbol que tuvo frutos y cayó la semilla. Y entonces esto nos obliga a ir paso a paso hasta llegar al origen de la vida. Que hoy no vamos a hacer, hoy intentaremos llegar al origen del universo. El de la vida lo dejamos para otro día, si os interesa, que es apasionante. Por ejemplo, otro programa espectacular es el del matrimonio, que acaba produciendo por un proceso sofisticadísimo, pues un bebé, ¿no? La vida en sí, ¿no? Es algo espectacular. Esta es una ley también de la biología que nos dice que solo la vida crea vida. No podemos obtener vida si no tenemos vida. Nosotros podemos tener todas las sustancias químicas que hay en una célula, intentarlas montar, intentar poner todo, y la membrana y el citoplasma, pero no tiene vida. De la misma forma, una célula viva que tiene todo, de repente muere. ¿Y qué significa muere? Dejó de ser funcional. Tiene las mismas sustancias, tiene exactamente los mismos componentes, todo igual, pero murió. Entonces aquí hay un misterio que la biología nos explica con esta ley. Solo la vida crea vida. Por lo tanto, la vida, desde este punto de vista, la calificamos de sobrenatural, pero la vida también se degrada. Está claro, la vida, este proceso, es un proceso que se termina, porque la vida es sobrenatural en su origen, es decir, hay un programa ascendente, como la bola que sube por esta cuesta, pero en ella actúa lo natural, que es lo que va para abajo. Por eso la vida nos desorienta un poco. Bueno, solo una pincelada. Vamos al origen del universo. Tenemos solo dos posibilidades para el origen del universo. Una es Dios, un acto creativo de un ser que de momento no tiene nombre. La ciencia nunca nos dirá el nombre. No estamos hablando de religiones ni de doctrinas. Estamos hablando de ciencia. Y científicamente, un diseñador es científico, ¿no? En la naturaleza existe, ¿no? En la tierra existe. El propio hombre es creativo, es capaz de crear. Nosotros podemos distinguir una montaña cualquiera de aquella montaña de Rockmore. Aquí podía poner las imágenes, pero, en fin, no vamos más allá, porque si no, no cumplimos el horario. Entonces, o es un ser creador, que la creación la entendemos porque es una experiencia que la tenemos constantemente en la vida. Los creativos existen, los músicos, en fin, los poetas, todo esto existe, es algo real, o la nada. Es decir, el origen o fue Dios o fue la nada. La ciencia oficial actual apostó por este postulado, y hace pocos años, esto fue a principios del siglo XX, creo que fue en el año 27, 29, entre Hubble, que fue el que desarrolló un telescopio muy famoso, el Hubble, que después se le puso a un satélite, y también Georges Lemaitre, que habló del huevo primordial, y establecieron, empezó esta teoría de que el todo surgió de la nada. Nosotros teníamos la nada absoluta antes del Big Bang, que a ellos no les gusta decir que explotó, pero expansionó de una forma rapidísima en una milésima del tiempo, creo que se llama de Planck, una cosa así astronómica, y del nada pasamos al todo, ¿no? Como si fuera un acto en realidad de magia. Estas son fotos del James Webb. Si veis la calidad, es algo espectacular. Está hecho con infrarrojos. Todo esto existe en el universo. No es pintura, es real, pero repito, con infrarrojos. Cosas espectaculares que nosotros podemos observar en el universo, un espectáculo, ¿vale? Entonces, se atribuye a la oscuridad absoluta la capacidad sobrenatural de crear la luz. Esto es el Big Bang. Perdonadme, es que
esta foto es espectacular. Me paro un minuto después, me descontacto un minuto al final. Fijaros, nosotros tenemos aquí esta, creo que es la aurora boreal allí en el norte, Polo Norte, ¿no? Y nosotros tenemos esta tienda que si la miramos, nuestra percepción inteligente de seres humanos nos dirá, esto no vino de la nada, aquí hay un trabajo de ingeniería, un trabajo artesano, un trabajo industrial, una fabricación de una tienda muy bien hecha, y dentro hay una luz que a lo mejor va a pilas o tiene alguna batería, algo. Es decir, este artefacto no vino aquí de la nada. Pero en cambio, la teoría del Big Bang nos vendría a intentar, diríamos, colar un gol, porque intelectualmente es colarnos un gol, al decir que, por ejemplo, este cielo vino de la nada y todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿fueron las tinieblas que crearon la luz? Esa sería la versión Big Bang. ¿O fue Dios, fuente de luz, que lo creó? Esto que alguien dirá, bueno, esto al fin y al cabo depende de tu fe. Pues nuestra pretensión, si hubiera tiempo para ruegos y preguntas, principalmente con los que discrepan, me gustaría mucho, si tuviéramos tiempo hoy, o tenemos la previsión de hacer algunas lives en la que podamos dialogar. La ciencia tiene la respuesta a este dilema. No es la fe, no es la Biblia, no es ninguna religión. Intentaremos esbozar un poco, muy por encima hoy. La teoría del Big Bang, básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cuánto tiempo tardó este proceso creativo de la nada hacia el todo? ¿Cuánto tardó? Pues oficialmente todos están bastante de acuerdo en afirmar una cantidad de tiempo astronómica, que son 13.800 millones de años. Los millones de años es un invento que surgió en el siglo XIX y empezó en Occidente a través de George Lyell, que era un geólogo, y que esto solo es un pequeño inciso también, perdonadme, intentaré ser rápido. ¿Por qué? Porque era un geólogo que sacó este concepto de las religiones de la India, de los universos que se van reencarnando, la reencarnación, ellos creen en la reencarnación, también en la reencarnación de los universos. Y para ellos los universos se crean y se recrean a base de millones de años. Él cogió la idea millones de años y lo puso en la geología. Y cuando Darwin se fue en el Beagle, llevaba el cuaderno de geología, que era era un libro preferido por George Darwin, y tenía le gustaba esta idea, le gustaba intelectualmente, lo digo con respeto. Le gustaba la idea y la puso en la biología porque no había otra forma de decir que de una ameba inicial se llegó a la diversidad de la vida. Pero repito, no es nuestro objetivo. Vamos al Big Bang. Un start inicial que se le llamó Big Bang, un poco medio en broma, pero acabó teniendo este nombre, y de forma progresiva se fue creando el universo. Aquí esto es de la NASA, y esto es un gráfico publicado el año 2006. Es muy interesante que os deis cuenta, a los que os interesa esto, que fijaros aquí nos dice que las primeras estrellas aproximadamente en este modelo de expansión, aproximadamente las primeras estrellas salieron a los 400 millones de años. Es un dato importante. Es decir, las primeras estrellas empezaron 400 millones de años, según la teoría del Big Bang en el año 2006. Según la previsión de este modelo, el Big Bang es un modelo científico, las primeras estrellas empezarían a formar alrededor de los 400 millones de años, después del estar inicial, que Lemaitre, así, medio en broma, le llamó huevo cósmico, ¿vale? Esto ya lo dije antes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo sería el universo 400 millones de años después de haberse creado? Pues tendríamos en esa época un universo casi vacío, totalmente difuso y desestructurado. En caso de tener algunas pocas galaxias, deberían ser muy pequeñas, no masivas e incompletas. Son conceptos de astronomía que no tenemos tiempo de pararnos, pero cada uno tiene su porqué, ¿no? Entonces sería un universo con muy pocas estrellas, con poco polvo cósmico que se crea con millones de años, según la teoría, y pocos colores, que los colores en astronomía representan los elementos químicos, ¿no? Entonces tendría pocos y poco pesados, el hidrógeno, el helio y poca cosa más. Bien.
Entonces, es posible volver al pasado del universo, porque esto sería la mejor forma, la forma científica para saber si fue un acto creativo o fue que la nada que explotó, pues decir, vamos allá, ¿no? Entonces, esto que parece absurdo, en realidad no es tan absurdo. Fijaros bien. Nosotros miramos el sol, ¿no? Cada vez que tú miras el sol, tú crees que estás mirando el sol ahora. Pero el sol, que está a una distancia considerable, como la luz tarda 300.000 kilómetros por segundo para llegar, desde donde está el sol a donde estás tú mirando, tarda 8 minutos y 20 segundos. Es decir, que supongamos, sería un desastre, pero supongamos que el sol se acaba. Tú estás mirando el sol y se apaga el sol. Tú no verías que se apaga el sol hasta 8 minutos y 20 segundos después. Esta es una idea un poco complicada. Al explicarlo, estos días lo explicaba a mi esposa y ella se quedó un poco mirándome así. Mientras comíamos, me gusta hablar de estas cosas. Ella me quedó mirando así. Es decir, lo que vemos es el pasado. ¿Vale? En este caso, 8 minutos y 20 segundos más tarde. El sol está a 8 minutos de distancia. Entonces, volver al pasado. Vamos a suponer, esto es un material que no es mío, no es propio de la asociación Sachs-Stuart, es de un físico, matemático, con quien tenemos mucha comunicación, así mucha comunión, diríamos, que se llama Adalto Lorenzo, vive en Estados Unidos, es brasileño. Compartimos ideas, ¿no? En otras cosas no comulgo con él en otras cosas, pero en estos asuntos sí. Entonces, fijaros, una persona de 62 años en el 2020, 10 años antes, pues lógicamente tendría 52, 10 años antes, pues lo lógico, iríamos retrocediendo y vemos la fotografía, se nota que es la misma persona, ¿no? Interesante, pero va cambiando. Bien, si nosotros consiguiéramos ir 60 años antes, haríamos la fotografía de la niña. Esta idea es importante que os quede claro. Y con el universo. Con el universo sería igual. Es decir, nosotros podíamos hacer una fotografía hoy, podíamos hacer una fotografía pues hace 1 millón de años, otra hace 20 millones de años, y así podíamos ir retrocediendo hasta llegar, por ejemplo, a esa cifra de 400 millones de años después del start inicial. Esto es posible hacerlo. Pues esto es posible hacerlo. Y me gustaría, y esto es apasionante, y el tema del James Webb es fantástico. Yo estoy muy contento de haberlo estudiado y quiero estudiar más. ¿Qué fue encontrado en el pasado del universo? Entonces, explicamos ahora. El telescopio James Webb fotografió el pasado. ¿Cómo es esto? Fijaros, esta es una fotografía espectacular que no es del James Webb, es del Hubble, que es del año 2000, una serie que se hizo en el 2004-2006. Este es el Extreme Deep Field. Es una fotografía que se hizo de un cuadradito. Yo quería poneros aquí el lugar exacto donde está cerca de la Luna, visto desde la Tierra. Es un cuadrado que los astrónomos dijeron, vamos a hacer una fotografía aquí en este pedacito que no hay nada. Y vamos a hacer una fotografía, fijaros ahora aquí, a tantos años luz. ¿Vale? Y consiguió una distancia bastante para allá. Tengo los números del James Webb, que era el motivo de hoy, pero el James Webb no es una novedad. En realidad, el Hubble ya empezó. Fijaros, esta fotografía es como si dijéramos de hace millones de años. Pero millones de años en realidad no existen. Repito, lo que existe es distancia. Distancia sí. Están muy distantes. Esto es lo que podemos comprobar. Porque decir que son tiempo, ya hay filosofía, ¿eh? Es decir, distancia, sí, porque nosotros con un telescopio en realidad no vamos a fotografiar
el tiempo, pero sí que podemos fotografiar a distancia. Entonces, a una distancia de tantos años luz. Aquí hay un poco de documentación por si queréis, y después os puedo pasar este PDF. Me gustaría revisarlo un poco porque por la presentación tuve que ir un poco rápido. Vale. Entonces, el James Webb consiguió hacer una fotografía del universo de un lugar en que teóricamente no había nada, y la fotografía tenía que salir absolutamente oscura, porque como habéis visto en el modelo Big Bang en el 2006, porque repito, es un modelo que va cambiando, porque vienen nuevos datos e intentan acomodarlo en lugar de poder decir, quizá el modelo tiene un problema esencial, que es lo que está pasando ahora con el James Webb. Es decir, si nosotros vamos a un lugar muy distante en el tiempo imaginario, pero en la teoría del Big Bang, y nos encontramos que en el inicio una fotografía como esta, que tenía las galaxias masivas, que tenía todas coloridas, veis, que tenía infinidad de galaxias, exactamente igual como las galaxias más jóvenes que tenemos de más cerca, planteó un problema muy grave. ¿Por qué? Esto contradice. Contradice como, fíjate, es como si tú fueras a hacer una fotografía a aquella señora hace 60 años, pero tú le haces la fotografía y la niña ya es una vieja. Es decir, no cuadra. Científicamente hay un problema. No estoy hablando de creencias, ¿entendés? Es una incoherencia encontrar en el inicio teórico del universo toda esta esplendorosidad, no sé la palabra, que muchos científicos han admirado. Por ejemplo, uno que yo admiro y además es amigo mío, un químico de renombre mundial, que es el profesor Marcos Eberlin, que apoya la asociación y nuestro trabajo en Science is What, que trabajamos también en un ámbito paralelo. Tampoco concuerdo con todo lo que él piensa, claro, porque todos tenemos nuestra forma de pensar libremente, gracias a Dios, pero en eso concordamos mucho. Él cuando vio la foto del Big Phil, el otro, el del James Webb, él simplemente lloró. Él lloró de emoción, porque él como cree realmente que el universo fue creado recientemente, hace miles y no millones de años, y fue hecho ya, tal como muestra la fotografía del Hubble primero y después el James Webb, contempló un universo totalmente maduro en el origen del universo. Y para terminar, solo para contrastar esto, dos expertos profesionales, astrofísicos, ante estos descubrimientos del James Webb, vemos una reacción contraria. Voy a leerlo y ya estoy terminando. Esta se llama Erika Nilsson, de la Universidad de Colorado, miembro del equipo, en fin. Ella dijo así: nuestro equipo quedó impresionado. Ellos descubrieron 9 galaxias, en fin. Nuestro equipo quedó impresionado al poder medir las formas de estas primeras galaxias. Sus discos tranquilos y ordenados cuestionan nuestro conocimiento de cómo se formaron las primeras galaxias en el abarrotado y caótico universo primitivo, que ellos imaginaron que debía ser abarrotado, un caótico, ¿no? Y se encontraron que no es caótico, es perfectamente ordenado, una cosa fina, una cosa perfecta, una cosa que fue creada. En cambio, y aquí también, esto está en portugués, incluso es un trabajo de una colaboradora nuestra, especialista en estos asuntos, la Rosane Roberto, que ha trabajado en esto, y si está aquí conectada, Dios te bendiga, Dios abençoe, Rosane, que su trabajo fue muy bom. Y está en portugués, dice así: es maluco. Maluco sería, es una tontería, es una cosa absurda. Você simplesmente no espera, es decir, tú simplemente no esperas que el universo primitivo fuera capaz de organizarse tan rápidamente. Esas galaxias no deberían, no tuvieron tiempo de formarse. Esto es una afirmación extraordinaria
Mientras que Jason Lees, quien publicó en revistas científicas, después del Hubble, antes que vinieran las fotos del James Webb, él ya hizo unas predicciones que no le hicieron mucho caso, dijeron que no era científico, en fin. Incluso hoy busqué James Lees. Si tú buscas, te saldrá en la Wikipedia como de las paraciencias o de las pseudociencias. Es una forma despectiva que tiene la ciencia oficial de colocar en el saco de las pseudociencias todo aquel que se atreve a cuestionar el dogma imperante de la idea evolutiva y real, anticientífica, perdonad, lo digo bastante claro, llevo 6 años estudiando esto, y por ejemplo, fijaros, el Lees es astrofísico, doctorado por la Universidad de Colorado, fue graduado summa cum laude, y es como una piedra en el zapato de los Big Bangistas o evolucionistas, porque es un hombre que sabe mucho. Y él dijo así: el James Webb lo que demostrará es lo que ya estamos diciendo. Encontrará más galaxias, más masivas, más bien formadas, más polvo estelar, más elementos pesados que no deberían de estar. Entonces, y con esto ya estoy, ¿vale? Entonces, ¿por qué la doctora Erika Nilsson se queda confundida y el doctor Jason Lee está feliz y confiado? Pues porque la doctora Erika Nilsson cree en la nada, que lo creó todo, y esto no es ciencia. Me gustaría veros ayudado a pensar, ¿eh? No quiero convencer a nadie. Es esto, no por sí solas las cosas no suben, ¿no? Y en cambio el doctor Jason Lees sabe, porque él cree en Dios, que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, porque además él cree también en el Dios bíblico. Sin hablar de Biblia, que esto ya sería un tema del tercer piso que decíamos, no pertenece a la ciencia decir quién es este Dios, pero sí que pertenece a la ciencia decir que el universo fue creado ya totalmente funcional hace miles de años, y no como un acto creativo de un ser muy inteligente, absolutamente inteligente, con lo que llegamos a confirmar nuestra hipótesis una vez más, que la verdadera ciencia conduce a Dios. Muchas gracias y espero no haberme pasado del tiempo. Gracias, profesor José. Sir Hafner nos va a hacer también una ponencia, en este caso sobre el segundo piso, y el asunto que va a hablarnos un poco es por qué el designer inteligente es el Dios de la Biblia. Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar toda a equipe e agradecer o convite desafiador proposto para responder essa pergunta, porque o design inteligente é o Deus da Bíblia. Muito boa apresentação do caro professor José. Nós, fazendo apenas uma introdução do assunto anterior com o vínculo deste assunto que irei apresentar, a gente observa na comunidade científica que há um ajuste fino no universo, tanto no grupo dos ateus até dos teístas. Nós observamos, digamos, na comunidade científica, que é claro o ajuste fino do universo. Nós temos as proporções, as constantes, as leis universais, as constantes que regem o universo, de forma que todos confirmam essa informação. Por exemplo, a proporção entre a gravidade e o magnetismo, aquelas constantes universais que conhecemos, que são 26, as dimensões espaciais. Por exemplo, por que que Júpiter, aquele considerado o aspirador de pó, está depois do planeta Terra no sistema solar, ele como se fosse aspirando toda aquela poeira cósmica que teria impacto no nosso planeta, ele está fazendo esse papel de aspirador de pó. Por que que a nossa atmosfera ela é transparente?
Por que que, se tudo é farinha do mesmo saco, se é tudo da mesma origem, por que que o planeta vizinho do nosso, como Marte, não tem os mesmos elementos químicos que nós temos aqui no planeta Terra? Inclusive, se fizermos um experimento de levar aquelas imagens de fazer uma colonização em Marte, nós teríamos que trabalhar também com a força eletromagnética do planeta, que é vizinho do nosso. Por que tantas diferenças? Então, a gente vê que a natureza, o universo, é constituído dessa matéria e energia, como foi exposto, e elas estão dentro de um contexto de tempo e espaço. Isso é notavelmente constatado. E a gente observa que a matéria e a energia, elas obedecem essas leis da natureza. A matéria e a energia não criam a lei da natureza, elas obedecem à lei da natureza. Então, com essa ascensão do materialismo científico desde então do século XIX, me perdoa se já foi dito isso pelo caro Giuseppe, eu não estava aqui no início, por conta do fuso horário. A gente observa que a vida, ela tem uma complexidade irredutível. Nós temos estimado que no nosso planeta, no universo, nós teríamos cerca de 2 milhões de variáveis que é necessária para a vida. É como se fosse andarmos sobre o fio de uma navalha. Muitas variáveis. A gente olha para a massa de um próton, a massa de um elétron, se fosse alguma coisa muito alterado, todo o universo se desfaria. Então a gente observa um equilíbrio dessas variáveis, leis, constantes e parâmetros muito finas, ajustadamente. Então, a gente vê que essa ideia de que uma simples célula, ela não é tão simples assim, mesmo que foi defendida no passado. Agora, com a biologia moderna, a gente vê que a vida é muito complexa. Uma célula, ela tem muita engenharia, então, um maquinário muito sofisticado. A gente precisa de energia no corpo. Nós temos ali a ATP sintase. Nós precisamos de proteína. Temos os ribossomos. Então, a gente tem uma engenharia da vida muito sofisticada, uma maquinaria que não poderia ser reduzida, como vamos dizer que nós viemos de uma ameba, de uma sopa escaldante. Então, nesse contexto, eu trabalho com tecnologia, desenvolvimento de software. Há muitos anos, coordeno uma equipe de desenvolvimento de software. Quando nós fazemos o desenvolvimento de software, nós temos que projetar o código, fazer um projeto, e todo o resultado do software, embora tenha até hoje inteligência artificial, é um algoritmo por uma mente que programou aquele código. Qualquer coisa que estiver fora da programação sairá errado, dará erro. Então, o código está ao lado do ícone. Alguma situação aí, Alessandro? Tá tudo bem? No, es decir, solo comentar que por el chat estamos explicando a los que son hispanohablantes que hay la opción de colocar el subtítulo. O sea, mientras tú hablas en portugués, hay una opción de que la persona habilite para eso, para ir viendo los subtítulos en español de lo que vas, pero puedes seguir. Estamos explicando por el chat y al que tenga interés, pues por allí estarán las instrucciones. Perdón, sigue. Então, desenvolvimento de um software é necessário um programador com conhecimento na linguagem da programação. Então, uma pergunta que trago à reflexão: quem codificou o nosso código genético? A gente tem, numa única célula do nosso corpo, cerca de 2 metros de código genético. Uma célula que nós não conseguimos ver sequer com os olhos. 2 metros de código genético numa célula. Se nós somarmos todas as células do nosso corpo, estima-se nós termos algo em torno de 74 trilhões de quilômetros de
código genético dentro do nosso corpo, o que daria para nós sairmos do nosso planeta, ir até Plutão, o último planeta do nosso sistema detectado, e voltar 5 vezes. E se a gente colocar um fone de ouvido, um fiozinho de 2 metros dentro do bolso, a hora que a gente tira, está todo embaralhado. E como é que não embaralha 74 trilhões de quilômetros dentro do nosso corpo? Olha só que maquinário sofisticado. Então, a gente observa, pelo que já foi exposto, que é muito claro que o universo e a vida têm um propósito. E esse propósito ele foi dado por esse designer, essa mente. E eu vou colocar aqui apenas uma reflexão de que a comunidade traz muitas hipóteses de quem seria esse designer. Esse designer, a gente tem o panteísmo, que acredita que essa filosofia oriental de que a matéria, tudo que existe é Deus. Então, Deus coexiste com a matéria, com a energia. E a gente olhando que o Criador, sendo um designer que deu um propósito para a criação, não faz sentido ele criar a lei e ficar subordinado às próprias leis que criara. Então, o panteísmo, ele fica bem descartado desta nossa lista de hipóteses. Há uma hipótese que está crescendo muito nos últimos anos, que é a panspermia, que é a vida vindo de outros planetas ou de outros corpos celestes, até de bactérias que teriam migrado no vácuo do espaço até o nosso planeta, até de origem alienígena. Isso está crescendo, mas me permita fazer um comentário, é completamente estranho considerar essa hipótese como algo provável, pelo fato de o Criador ele ter que depender das leis que ele criou para poder trazer a vida a um outro lugar que ele criou. Então, ficaria descartada essa hipótese também. Nós temos o materialismo, que tudo veio do nada, como já foi exposto, não me aterei neste item, já foi muito bem exposto. A gente considera que nós temos, então, 2 grandes hipóteses. O politeísmo, que seria essas crenças de vários deuses, de várias origens, ou o monoteísmo, que seria um Deus criador único, que teria dado propósito a essa criação. Então, quando a gente olha para essas religiões ou crenças de vários deuses, nós observamos que ela não tem um propósito dado àquela criatura, pelo fato de que são vários deuses com objetivos diferentes. Então, a gente entra em contradição porque alguns deuses são até parecidos com seres humanos, ou seja, o Deus é até parecido com a criatura, tem atributos da criatura. Então, fica apenas uma hipótese muito mais provável do que as demais, que é o que nós vamos colocar aqui na nossa mesa de discussão, que é o monoteísmo, um único Deus. Porque se há um propósito na criação, esse Criador ele quer se revelar a sua criatura. Ele precisa ter um relacionamento, ele deseja isso. Não faz sentido como essa da panspermia, vem aqui um alienígena, insemina a vida e afasta da criação e nunca mais aparece para ter contato com a criatura. Então, nós vamos, então, debruçar sobre essa hipótese muito mais provável que as demais, que é o monoteísmo. Quando a gente chega nessa hipótese do monoteísmo, de um Deus único, nós vamos ter 3 grandes propostas na humanidade religiosa. E essa proposta, nós precisamos considerar quem seria, então, esse designer. Considerando que ele não está subordinado ao contexto da matéria e nem do tempo, então ele teria que ser atemporal, fora do tempo e imaterial, mas também teria que ser pessoal para ter relacionamento com a criatura. Porque não faria sentido ter um propósito na criação sem relacionamento com a criatura. Então, quando nós debruçamos sobre essas propostas, nós vamos encontrar no islamismo, no cristianismo e no judaísmo um Deus que se identifica com esse designer inteligente.
com esse designer que quer ter relacionamento com a criatura, é imaterial, é todo-poderoso, é atemporal, é onipresente, e ele está fora da criação e, ao mesmo tempo, se relaciona com a criação. Dessa forma, ele não estaria subordinado às leis do universo, porque ele a criou, mas ele se envolve com a criatura subordinada às leis do universo. Então, nós observamos que quando a gente olha nos livros sagrados destas três propostas religiosas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, nós vamos encontrar que no cristianismo e no judaísmo temos a Bíblia hebraica, e no cristianismo a diferença nós temos o Novo Testamento, e no islamismo o Alcorão, que são seus textos sagrados. Então, qual é a palavra de Deus que se revelou à criatura? Qual é o texto confiável de origem divina? Então, quando nós olhamos, vou debruçar sobre, de trás para frente, o islamismo, que foi o último texto sagrado escrito, revelado por este profeta, eu não vou pronunciar o nome em árabe, mas no nosso idioma, Maomé. Então, ele recebeu essa revelação nos anos 600 e ele nem sabia escrever, ele era analfabeto, então ele chama companheiros para transcrever a revelação, e esses companheiros têm que recitar de forma oral para que este texto seja propagado de forma oral ao mais número de pessoas possíveis. Então, nós temos um texto que foi revelado por um profeta através de um anjo, 600 anos depois de Cristo aproximadamente, e este texto nós temos mais a ênfase oral do que escrita. Ok, se esta foi comprovada, este texto for comprovado que ele é de origem divina, então nós teremos que descartar o texto do Novo Testamento e o texto da Bíblia, porque temos muitas contradições com o Alcorão. Então, a gente vai analisar o Novo Testamento e depois a Bíblia hebraica. O Novo Testamento, há muitos registros de que ele foi adulterado. Mas eu vou só colocar aqui para a gente encerrar a reflexão, para que se nós pudéssemos adulterar o Novo Testamento da Bíblia, que os cristãos, então, acreditam ser a palavra de Deus, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, então nós teríamos que passar por 3 níveis para adulterar o Novo Testamento, para que na Bíblia que temos hoje, ela estaria adulterada. Veja só, nós temos hoje já encontrado cerca de 6.000 manuscritos do Novo Testamento na língua original, que é grego. E nós temos mais outros milhares de manuscritos em traduções como copta, siríaco, latino. Então, para uma pessoa adulterar o Novo Testamento que temos hoje, ele teria que alterar todos os manuscritos já encontrados, esconder a tinta e colocar todos esses 6.000 manuscritos em grego nos devidos lugares que forem encontrados, e essa alteração teria que ser coerente com todo o texto encontrado. Ele teria que também passar por um segundo nível, que teria que alterar todos os manuscritos de traduções siríacas, coptas e latinas e outras, que soma já 24.000 manuscritos no todo encontradas. Teria que alterar, esconder a tinta, esconder nos devidos lugares e ser coerente com todo o texto. E para não ser mais dificultoso, os primeiros cristãos do primeiro século mencionavam muito o Novo Testamento nos seus registros. Então nós temos hoje cerca de 95% do Novo Testamento citados em outras obras desses primeiros cristãos. Então, para resumir a ópera, para adulterar e alterar o Novo Testamento do que nós temos hoje, esta pessoa teria que adulterar os 6.000 manuscritos em grego, os demais milhares, que soma 24.000 manuscritos em copta, siríaco, latino, esconder a tinta, esconder os manuscritos em todos os seus lugares encontrados, alterar todos os comentários dos cristãos antigos e ser coerente com toda a Bíblia. Então, sendo exposto aqui a confiabilidade do texto do Novo Testamento, a gente tem, que vai ser apresentado no próximo piso,
a ressurreição de Jesus Cristo, que é um fato histórico. A gente já fez um vídeo no canal e isso comprova de que o Novo Testamento é a palavra, junto com a Bíblia, com o Antigo Testamento, é a palavra de Deus, porque o Filho de Deus ressuscitou e não é só algo que está escrito na Bíblia, mas é um fato histórico e não pode ser contestado se não tiver devido à fartura de evidência. Sendo assim, nós consideramos que a palavra desse design inteligente que se revelou à criatura é o Deus da Bíblia, que se revelou a Moisés e vem se revelando por meio dos seus profetas e fez a sua revelação completa no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Considerando essas premissas e reflexões, eu quero deixar aqui o Salmos 19 para encerrar a minha apresentação. O Salmos 19 nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Portanto, o que está visto pelos nossos olhos na natureza está descrito na Bíblia. O mesmo autor da Bíblia é o mesmo autor da natureza. Primeiramente, quero parabenizar o grupo por mais um ano, nesse empreendimento do qual tenho honra de fazer parte. Em segundo lugar, pedir perdão pela minha impossibilidade de participar dessa reunião online, em razão da incompatibilidade de horário. E antes de falar do terceiro andar, o Deus da Bíblia, eu queria considerar a importância de nós sistematizarmos os argumentos nessas três categorias, primeiro, segundo e terceiro andar, que isso organiza melhor, inclusive, a nossa compreensão. Se nós não ensinarmos a nós mesmos, também fica difícil de repassar esse conhecimento. E agora, falando sobre o Deus da Bíblia, gostaria de começar pela fé. Esse Deus, ele atua, ou ele se relaciona conosco pela fé. E aqui entra um tema muito interessante: fé e ciência. Science leads to God. Onde é possível conciliar fé e ciência? Porque a forma como é entendida ou compreendida a fé no meio acadêmico é como se fosse uma lacuna. Aquilo que não se consegue explicar, aquilo que não se consegue evidenciar, aquilo que é imposto dogmaticamente, se você não encontra a resposta, fé. Isso não é fé biblicamente, é superstição. Na palavra de Deus, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No inglês está evidence, a evidência das coisas que não se veem. E então, por essa evidência, nós podemos constatar cientificamente que Deus, ele existe, investigar no primeiro andar, crescer no segundo andar, quais seriam as características, qualidades, os pressupostos de um criador de um universo tão vasto e sistematizado e meticuloso, para chegar ao terceiro andar e falar qual é o caráter desse Deus. Porque é isso que a Bíblia vai revelar. Então, um Deus que atua na história, que deixou marcas e que ele dá um testemunho ainda não apenas naturalmente, pelo qual nós podemos investigar, mas também existe o testemunho sobrenatural, que é aquilo que o Senhor Jesus falou: o Espírito Santo testificará de mim. Então, o testemunho do Espírito Santo convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E é um testemunho sobrenatural, acompanhado de milagres. E foi por esse testemunho que a fé chegou até nossos dias. Então, é importante nós entendermos que quando se fala evidência das realidades não vistas, não é apenas
o sobrenatural, as realidades que nós não vemos. Mas a evidência das coisas não vistas diz respeito também àquilo que é natural. Um exemplo, o juiz, quando ele vai julgar um fato que ele não presenciou, ele vai fundamentar em testemunhas oculares, depoimentos, vestígios, onde entra a prova pericial, porque fatos são evidenciados. E o método científico, ele é uma das maneiras, no caso de perícia, mas o método investigativo é aquele pelo qual a atividade investigativa ela mais se baseia, né? É um raciocínio indutivo, se vai reunindo as pistas para o juiz se sentir seguro de emitir a sentença. Então, esse Deus, ele foi se revelando paulatinamente através dos profetas. Houve primeiro uma comunicação não escrita e depois a comunicação escrita, sendo primeiro Moisés. E ele se revelou como o Redentor de Israel, tirando uma nação da escravidão e conduzindo-a no deserto até chegar à Terra Prometida. E isso também existem evidências do êxodo, tanto da escravidão, e ele prometeu enviar o Salvador. E aqui entra também uma questão da diferença do Deus da Bíblia. Ele é redentor. E nenhuma outra religião se vê essa necessidade de redenção. O próprio judaísmo coloca o homem como responsável por sua redenção na medida em que eles acreditam que Deus fez o homem com seu Yatzer Hará, inclinação para o mal, e nós que temos que vencer a nossa inclinação para o mal, a qual Deus nos fez assim. E o cristianismo, ou vamos falar assim, a fé cristã, ela deixa claro que Deus é luz e não há nele contradição, trevas, em parte nenhuma incoerência. E ele nos gerou para que nós sejamos filhos dele, filhos da luz, e como primícias da sua criatura. Então ele não é de forma alguma o autor do mal. Então o homem caiu numa situação de pecado que ele precisa de um redentor e Deus providenciou esse redentor. Então, através de um testemunho de profetas, de cerca de 32 profetas hebreus, vamos falar Antigo Testamento, e mais 8, ou 33, mais 8 no Novo Testamento. Então a Bíblia, a fé judaico-cristã, ela é muito bem certificada, muito bem atestada, diferente do monoteísmo islâmico, onde a revelação veio a um só e ele compilou todo um livro sozinho. Então a Bíblia ela tem diversidade de lugares, de datas, é possível fazer uma busca, é como se até a arca, a descrição da arca é diferente do relato dos dilúvios dos povos pagãos, em que só se cita a ocorrência, mas não se trata minuciosamente como fato. O relato bíblico ele é altamente coerente e ele dá detalhes, e nós percebemos nisso o caráter de Deus que foi revelado completamente. Deus falou de várias maneiras, por partes, através dos profetas, até que ele enviou o Filho, que é a expressão exata do Pai, a revelação. Nem todos receberam o Filho, assim também nem todos vão receber, assim como se nem todos receberam o Filho, não quer dizer que nós vamos evidenciar, mostrar, comprovar a existência de Deus e todas as pessoas vão recebê-lo, porque se as pessoas que viram o Filho não receberam, muito mais as pessoas que não veem um depoimento do Pai, que apenas recebem um depoimento, um testemunho, elas não crerão sem também essa, e até mesmo a evidência sobrenatural, é possível que a pessoa ainda assim rejeite o Evangelho. Entretanto, é preciso desmascarar essa posição pseudo-intelectual
que pressupõem o ateísmo como científico, porque não existe evidência de que Deus não existe. Então, é o momento de nós entendermos essas duas coisas, que a fé é evidente e que o homem não tem o direito de falar o que ele pensa. Nós temos o dever de falar a verdade. Uma pessoa que simplesmente nega a Deus por negar, ou por ser uma lacuna, né? Também, assim como existe uma fé lacunosa, o ateísmo é lacunoso no sentido de que ele não consegue comprovar que Deus não existe, quer acreditar irresponsavelmente e achar que tem o direito de acreditar ou de mudar de assunto e questionar a moral e o caráter de Deus. Então, essas pessoas precisam ser quebradas, esse ídolo do coração que elas criaram, e mostrar que esse pedestal, essa ostentação intelectual é falsa e que ela tem um compromisso de analisar a verdade. E isso é o do caráter de cada um. Nós não temos o direito de falar o que nós achamos. Nós temos o dever de ser sério. E então depois falar, o Senhor Jesus falou que toda palavra ociosa nós vamos dar conta. Então nós temos o dever. Então tudo caminha para o julgamento, e isso também é evidência da meticulosidade desse Deus tão perfeccionista, que criou desde seres mais microscópicos até galáxias e estrelas, um Deus que está altamente comprometido com a criação, da qual ele expressa o seu caráter e a eternidade, o seu poder. Isso os irmãos viram no segundo andar, no primeiro andar que existe. Entretanto, o terceiro andar é um passo que nós chegamos a filtramos quem é esse Deus, e nós precisamos desenvolver de maneira que deixa claro e evidente que é aquilo que não subiu ao olho do homem, que aquilo que o olho não viu, que não desceu ao coração, isso foi o que Deus preparou àqueles que o amam. Cristo, não existe outra história igual a de Jesus. Não existe algo tão... porque só ele venceu a morte. Ninguém mais veio se proclamando Filho de Deus. E como hoje nós cremos na ressurreição, por quê? Porque Cristo ressuscitou. Nós temos evidências, não só evidências dos fatos, mas nós temos um motivo para crer na ressurreição. Então, no mais, seria superstição acreditar em ressurreição. Quem que venceu a morte? Acreditar que vamos morrer e reencarnar? Quem que reencarnou? Agora, a partir do momento que nós temos o testemunho de ressurreição, então nós temos como crer na ressurreição. Basta investigar, e é possível investigar. Então, o Deus da Bíblia, ele é muito concreto. Ele não é um substantivo abstrato, igual no português se classifica a palavra Deus. Ele é concreto, é tangível. Sim, ele transcende a matéria, mas ele é evidenciado. Queria terminar com esse recado. Deus abençoe. A paz de Deus. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algún cuestionamiento? É importante conversar. Nós vamos começar agora a fazer lives, nós começaremos agora. Elisandro, damos por terminado la sesión. Sí, agradecer a todos los socios, los colaboradores, los amigos que habéis estado aquí invitados participando, y los que habéis hecho este proyecto posible, llegar hasta aquí, que no es poco, mucho trabajo, muchas horas y mucho esfuerzo también de cada uno. Los que estáis también trabajando en oculto, que no se ve, pero todos cuentan, ¿no? De alguna forma, una aportación, una visualización, el compartir los vídeos, el hablar sobre el canal, todo cuenta. Y también, como no, los que estáis trabajando cada día, las reuniones, dedicando vuestro tiempo, los horarios, la edición de vídeos, las redes sociales, la búsqueda de material científico para los 3 andares que tenemos. Entonces, agradecer a todos.
Y también, como habéis notado, todo este movimiento provoca unos gastos, ¿no? Entonces, nuestro tesorero dejó ahí en el chat una cuenta del Banco Sabadell para los que deseáis, los que habéis estado también contentos con este proyecto y todo el trabajo que se hace. Podéis colaborar a través de esta cuenta y así, pues, es notorio que a más colaboración, más vídeos, más visualizaciones y mejores resultados, ¿no? Y seguramente, aunque mucho no lo vemos, pero ayudar a más personas, almas, que también es el intuito mayor de este proyecto, como también nosotros mismos, cuánto hemos crecido a través del proyecto, ¿verdad? Bueno, yo de mi parte, solo agradecer entonces, como hemos comentado, y si quieres ya, entonces dar por terminada, si no hay ninguna pregunta más. Yo de mi parte, entonces, también doy por acabado. Gracias por todo. Estupendo, pues. Dios bendiga a todos y nos vemos de aquí a poco. Vamos a convocar una live y en la lengua portuguesa no descarto hacer junto con Alberto, fazer alguma coisa em português com você. Gostei da sua explicação. Glória a Deus. Um abraço a todos, Deus os bendiga e vamos adelante. Vamos Glória a a Deus. que existe Deus. Francisco, desde Alcalá de Henares. Isso. Diana Nogueira de Alencar, não sei onde estará, em algum lugar desta terra. Na Inglaterra. Inglaterra. Birmingham. Muito bom. Deus Mas abençoe. sou de Fortaleza, Ceará. Aham. Tá bom. Amém. Deus abençoe. E nós estamos juntos através das redes, enfim, vamos mandar links e vamos fazer alguma live em breve. Tá bom? Deus abençoe. O irmão Henrique Amém. aí. Deus abençoe. Oi. Henrique Borlenghi. Você estava aqui do começo? Sim, estou desde o começo. Ah, tá bom. Então, estamos juntos. Vamos, Henrique. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Essa voz parece da Suíça, hein? Parece de Ricardo da Suíça. Deus abençoe.